Siéntelo, Él está aquí. Siéntelo, Él está aquí. Que manticas tororos trabaja. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Ni cambo shokoya bastere. Ni makaushte keririkaya so. Toda tristeza que te ha marcado del pasado, toda tristeza que ha sellado tu corazón en el pasado, hoy papá salió a tu encuentro para que seas libre. Oh, na, na. Ángeles aquí se pasean, se pasean, se pasean. Ángeles se pasean. Ángeles se pasean. Kimba soroko estrella. Dibamantu kustere estrellas. Dicantu kustere. Su presencia está aquí. Él sopla, 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 sopla. Él no te ha desamparado. No estás sola, no estás solo. Él no te ha desamparado. Hay una presencia especial en este lugar. No estás sola, no estás solo. Él no te ha desamparado. Él no lo hace ni lo hará. Él no lo hace ni lo hará. Él está contigo como poderoso gigante. Aleluya. Él está aquí. Él está aquí. Es difícil cortar esta presencia. Él está aquí, Él está aquí. Solo un minuto más, un minuto más, un minuto más. Déjalo que sople, 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 sople. Como recién cantábamos, Él está pasando por aquí. Él está pasando, déjalo que te toque. Aún como esa mujer que tocó el manto de Jesús, que se acercó entre todo el imposible que había delante de ella y extendió su mano. Solo sus dedos pudieron acercarse al maestro, pero esos dedos pequeños tocaron el borde de ese manto y ese toque generó que poder salga de Jesús. Si tienes la oportunidad de tocarle, recibirás poder de parte de Él. Ese poder trae sanidad. Ese poder trae calma. Ese poder trae consuelo. Ese poder trae un abrazo que te cambia la vida. Ese es Jesús. Él es Jesús. Él es Jesús. Él es Jesús que te ama. Él te ama. Puedo escuchar una voz que me dice: recibe amor. Hay algunos de ustedes que están pasando situaciones con falta de amor. Cerra tus ojos, que nadie está mirando. Recibe el amor del Padre. Recibe el amor, recibe el amor, recibe amor. Recibe amor. Recibe amor. Él está soltando su amor.
amor en este lugar. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Nadie puede impedir cuando tú te haces presente, Dios. Toma tu lugar. Toma tu lugar. Qué hermosa su presencia. Qué hermosa su presencia. Qué hermosa su presencia. Tome asiento ahí en su lugar. Tome asiento. ¿Y cuántos creen que nuestro Dios es hermoso? Y me dicen amén. Después de esta administración, el amén es como más amoroso, ¿viste? No es un amor tan de guerra, un amén tan de guerra. Pero ¿cuántos pueden decir que el amor de Dios es grande y dicen amén? Aleluya. ¿Por qué no le da un aplauso a la presencia de Dios? Pero denle un aplauso con ganas, fuerte, fuerte. Denle un aplauso a Él. Vamos, denle un aplauso. Denle un aplauso. Le damos la bienvenida a su presencia en este lugar. Él es santo, Él es digno, Él es puro, Él es eterno, Él es poderoso. Él es nuestro Dios. Mira al que está a tu lado y decirle, Él es tu Dios. Él no te ha desamparado, Él no te ha desamparado, Él no te ha dejado. Él siempre está cuando le necesitamos. Pero Él está en todo momento y no tenemos que acercarnos a Él solamente cuando necesitamos. ¿Cuánto entienden eso? Él está en todo momento. Así que no te acerques solamente a Él cuando tienes dolor, tienes angustia y necesidad, sino en todo momento. Y ahí es cuando Dios abre un abanico de bendiciones y te las entrega. Porque papá quiere siempre darnos lo mejor. ¿Cuántos lo creen? Él es nuestro Dios. Yo siento la presencia en este lugar tan especial y tan linda que me siento muy mimado por Dios. Me siento muy mimado por papá. Me siento muy feliz de tener un Dios tan amoroso, tan bueno, tan perfecto. A veces uno piensa y dice, no merezco ser tu hijo, Dios. Pero ahí es cuando Dios dice, te mira, y cuando vos decís, no merezco, no puedo, ahí es cuando Dios se acerca y te dice, este es el hijo que yo quiero. Porque aquellos que levantan su cabeza y son autosuficientes, Dios los mira de lejos, dice la palabra. O sea que cuando tú te humillas, Dios viene y te mira de cerquita. Pero cuando tú levantas tu cabeza y eres autosuficiente en tus cosas, si eres dependiente, esto no es la palabra, y eres dependiente de ti mismo, ahí es cuando Dios te mira de lejos. Y yo quiero que Dios, a mí, a mi esposa y a cada uno de los que estamos de aquí, nos mire bien de cerquita. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Déjeme tomar un poquito de agua porque hoy Dios va a soltar fuego, entonces tengo que ir apagando un poquito. Y a su nombre. ¿Estamos en vivo? Saludamos a todas las personas que están en vivo. Mi nombre es el pastor Javier Ordiz. Desde el estado de New Jersey, la ciudad de Elizabeth, bienvenidos. Comparta este vivo. Le damos la bienvenida a todos los que están aquí. Y hoy tenemos una palabra poderosa. Y yo siempre hago la misma pregunta antes de empezar a predicar. Y es esta. ¿Cuántos están dispuestos a recibir una palabra de parte de Dios? Me dicen amén. ¿Cuántos están dispuestos a recibir una palabra de Dios? Me dicen amén. Así es, porque usted sabe que hoy estoy muy hablado, no sé qué pasa. El cristiano está acostumbrado a sentarse los domingos en la iglesia, a escuchar una palabra y el cristiano, el ser humano, es una persona, es un ser humano de costumbres. Llegan a la iglesia el domingo, escuchan la palabra, se van y después, ¿quién sabe si la practican o quién sabe si eso les llegó en el momento, como dice la palabra, ¿no? Algunas cayeron en piedras,
otras cayeron. Usted sabe, lo conoce, esa parte de la Biblia. Pero en esta mañana, en esta iglesia y en este lugar, Dios va a transformar tu mente. ¿Cuántos dicen amén? Ponga su mano en su cabeza y dile: Señor, abre mi mente. Señor, abre mi espíritu y recibo todo lo que venga de ti. Todo lo que venga de ti para mi vida, para mi familia, para mi ministerio y para mi generación. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mire, hoy la palabra lleva por título: detrás del sacrificio. Diga conmigo: detrás del sacrificio. Todos nosotros tuvimos un abuelo, un papá, tuvimos un familiar que nos ha dicho: Javi, si vos te esforzás en la vida, si vos haces un sacrificio en tu vida, vas a lograr algo. ¿Cuántos escucharon? Y más lo que venimos a este país, te dicen: si te sacrificás en esto, vas a alcanzar algo. ¿Cuántos alguna vez escucharon esa palabra? Sacrifícate en algo y esforzate y vas a ver que eso lo vas a lograr. Más cuando vienes a este país. Pero nuestros abuelos, nuestros padres siempre nos inculcaron y nos dijeron: esforzate, sacrificate en esto para lograr cosas en la vida. Y así Jesús hizo ese sacrificio por nosotros. Pero no solamente hizo un sacrificio visible a los seres humanos, sino que hubo un sacrificio más importante que fue por detrás del sacrificio. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Y yo, como siempre, le digo a ustedes: abran su espíritu, abran su mente y su corazón para que Dios siembre en tu tierra una palabra que transforme y cambie tu vida para siempre. Estamos en un tiempo en esta iglesia soltando palabras para que nuestras vidas cambien, para que nuestras vidas no sean iguales. Y eso es lo que hace la palabra cuando tú abres tu corazón. Eso es lo que causa la palabra cuando tu espíritu se abre y se siembra una semilla. Eso empieza a crecer en ti. Eso empieza a crecer y a generar cambios hacia afuera. Porque cuando una semilla es sembrada en una tierra, primero nadie la ve. Pero para que salga la semilla hacia afuera, la tierra tiene que abrirse. La tierra tiene que partirse. Y hay cosas en nuestras vidas duras y difíciles que esa semilla, que es la palabra de Dios, empieza a romper en nosotros y genera cambios al exterior, donde otros, no solamente tú, sino otros van a ver los cambios que la palabra de Dios va a causar en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que venga conmigo a la palabra del Señor en el libro de San Mateo, el Evangelio San Mateo, capítulo 26, verso 39 al 44. Si alguien está aquí, me dice amén, por favor, no me deje solo. Muy bien, Valerie, muy bien. Mateo 26, 39 al 44. Mateo 26, 39. ¿Dónde estoy? Aquí. Si lo tiene, me dice amén. Lo voy a leer acá, lo tengo acá. Dice así: porque hay poquita luz acá, entonces lo leo de acá más cómodo. Mateo 26, 39 al 44. No importa que diga 46, pero es hasta el 44. ¿Lo volvés? Ahí. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo. Eran vagos los discípulos. Los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cansados, estaban cargados de sueños. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Levante sus manos al cielo
y diga conmigo: Señor, te doy gracias por esta palabra. Señor, háblanos al corazón, Padre. Cámbianos, transfórmanos, regenéranos. Y como siempre digo, levante sus manos hacia aquí y diga: bendice al pastor. Bendice al pastor, habla a través de sus labios, Padre. Yo me humillo, Padre. Me humillo para que tú me uses. Lo poco o lo mucho que pueda saber, lo dejo de lado para que tu espíritu ministre a tu pueblo y mi vida primeramente en esta mañana. Y el pueblo dice: amén. Vemos aquí que Jesús hace 3 veces una misma oración. Y yo quiero introducirlos en un presacrificio y después vamos a ver el detrás del sacrificio. Pero yo quiero que usted entienda lo que Jesús, en pocas palabras, no quiero ir muy profundo en esto, pero en pocas palabras lo que Jesús pasó en el sacrificio, para que ustedes y yo podamos entender el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Porque ustedes saben por qué. Yo me preguntaba y decía: Señor, ¿por qué los cristianos no tienen ese compromiso? Señor, ¿por qué los cristianos no hacen un sacrificio? ¿Por qué no se comprometen con las cosas de Dios? ¿Por qué te dejan de lado tanto tiempo? Y usted sabe que entendí que el cristiano no entiende lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario por él. Qué fuerte, ¿no? Porque si yo entendiera lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, si nosotros entendiéramos el sacrificio que Jesús hizo, tendríamos otra forma de agradecimiento, tendríamos otro compromiso con Dios, tendríamos otro compromiso con sus cosas, tendríamos otro compromiso en nuestra oración, tendríamos otro compromiso con Dios, tendríamos otro amor con Dios. ¿Me está entendiendo? Me dice amén. Entonces, el cristiano realmente dejó de lado el sacrificio, dejó de lado, o el mismo diablo nos pone cosas en la mente y nos hace separar nuestro pensamiento que está enfocado en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Cuando la iglesia de Cristo entienda que ese sacrificio tiene poder, porque desde pequeño nos enseñan y nos dicen: la cruz de Cristo, la muerte tiene poder. Sí, todo el mundo lo repite y todo el mundo lo dice, pero nadie lo vive. Todo el mundo repite y parecemos repitiendo como loros repitiendo, pero en el momento de la necesidad, de la dificultad, donde tú tienes que sacar la autoridad del sacrificio en lo natural y en lo espiritual, hay muchos que prefieren pasar una tentación, pasar un proceso durísimo antes que sacar, alzar su voz y decir: un momento, decirle a la prueba, un momento, decirle a la enfermedad: yo me paro porque sé que Jesús ha muerto por mí. Y en esta mañana vas a entender, porque vas a entender que el sacrificio de Dios, de Jesús en la cruz del Calvario, te ha dado la autoridad para vencer la muerte, te ha dado la autoridad para levantarte contra toda enfermedad, te ha dado la autoridad para que seas rico, te ha dado la autoridad para todo lo que tú quieras. Pero el pueblo de Cristo carece de eso. Pero hoy, en esta mañana, tu mente, tu espíritu se va a abrir para que todo lo que se pare delante de ti va a caer por tierra, porque desde tu boca, desde tu interior, desde tu espíritu, va a salir una autoridad diferente que no solo va a impactar en lo natural, sino que los reinos espirituales de maldad van a entender que sobre ti está la revelación del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Entonces vemos que aquí Jesús va a orar al monte y ora 3 veces la misma oración. Jesús dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Va la segunda vez y dice: Señor, hace la misma oración. Si es posible, pasa de mí esta copa. Va la tercera vez y dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. 3 oraciones que Jesús hace. ¿Por qué? Porque la humanidad de Él, la humanidad de Jesús, 100% hombre, 100% Dios, el lado de la humanidad, en su espíritu, en su divinidad, Él sabía que eso lo podía pasar. Pero cuando Él se hace carne, empieza a sentir cosas que nosotros mismos sentimos. Entonces Jesús dice: si es posible, le dice a Dios: pasa de mí esta copa.
Y aquí vemos algo que a mí me llama la atención. Una de las cosas, Jesús todavía no había entrado en ningún proceso de sacrificio. Todavía Él no había entrado en golpes. Todavía Él no había entrado en escupitazos. Todavía Él no había entrado en cachetadas. Todavía Él no había sido clavado. Todavía nada. Pero Él ya sabía en su espíritu que Él venía con un propósito a cumplir. Pero su carne no quería pasar ese proceso. Y ahora yo le pregunté al Señor y le digo, Señor, ¿por qué Él dice, pasa de mí esta copa? Porque cuando usted bebe algo, sea frío o caliente, ¿cuántos algunas veces bebieron un café caliente y sintieron que se le quemó todo acá? O no un whisky, ¿viste? Porque algunos beben whisky también y dice, oh. Cuando tú bebes algo, el proceso va interior. Y lo que Jesús iba a vivir era tan fuerte interiormente que Jesús dijo, si podés, papá, yo paso de esta. Y usted me va a decir, ¿cómo? Pero ¿cómo Jesús va a decir eso? Jesús en su humanidad, Él prefería pasar esa copa, porque lo que tenía que Él beber era fuertísimo y iba todo el proceso interno. Entonces, lo que vemos aquí, que Jesús dice, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús, antes de empezar un proceso de sacrificio, Él somete su voluntad a la voluntad del Padre. Él somete toda su voluntad y dice, pasa de mí esta copa, pero si no querés pasarla, yo someto mi voluntad a lo que vos quieras hacer conmigo. ¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús cuando Él dice, cuando Él somete su voluntad? Nosotros cuando viene la prueba nos enloquecemos. Nosotros cuando viene la prueba no la soportamos. Nosotros cuando algo sucede ya estamos nerviosos. Cuando algo sucede, entonces, antes que eso suceda, si tú sometes tu voluntad a todo lo que venga de parte de Dios, si nosotros llegáramos a entender lo que es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, todo nuestro entorno, todas nuestras cosas que nos pasan cotidianamente serían diferentes, porque no sería nuestra voluntad, sería la voluntad del Padre en nosotros. ¿Me está entendiendo? Fíjense que hay un presacrificio camino a la cruz, camino al sacrificio. Y el enemigo va poniendo un plan. Esto solo en la introducción hasta que yo entre en la parte más fuerte, que es el título de esta palabra, detrás del sacrificio. Quiero introducirlos antes lo que sucedió rápidamente, sin ir muy profundo en esto, y introducirlos a lo que Jesús pasó. Mire, venga conmigo al verso, en el mismo capítulo 26, el verso 47 al 50. Dice así rápidamente, 47 al 50. Mientras todavía Jesús estaba con los discípulos ahí y llegaron, usted se acuerda cuando Judas lo entrega. Entonces dice que Judas se presentó con esa gente y aquí viene esta parte. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, y de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y lo besó. Mire lo que dice Jesús. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Una de las cosas que el diablo empieza a trazar un plan en la vida de Jesús es que empieza a tocar sus sentimientos, empieza a tocar su mente, empieza a trabajar la destrucción suavemente y sutil en su vida. Mientras Jesús va camino a la cruz, mientras Jesús está por entrar al sacrificio, el diablo ya tiene un plan trazado para destruir su vida interiormente y físicamente. Fíjese que ahí Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Era uno de los 12. Hay gente que son amigos nuestros, que Jesús pasó por ese proceso de traición. Hay gente cercana
que te va a traicionar. Hay gente cercana que te va a entregar. Hay gente cercana que quizás va a hablar mal de ti, pero es cosas que tú tienes que pasar antes del sacrificio. Pero son cosas que te preparan para que luego, después del sacrificio que tú hagas, así como Cristo, la victoria sea mucho más fuerte. Porque cuando la prueba, al desierto te prepara, lo que viene después te impulsa para ser un hombre clavado en tierra, para ser un hombre en tus zapatos y para que lo que venga lo puedas pelear bajo la voluntad de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que la entrega del íntimo, Jesús llama a Judas amigo. El amigo quiere herir sentimientos. Fíjese que el diablo ya empieza a preparar, a trazar un plan en Jesús antes del sacrificio. Porque no solamente es que a Jesús le clavaron unos clavitos, una lanza y le pusieron una corona de espinas, sino que el diablo iba más profundo en su vida. El diablo quería romper sus sentimientos. El diablo quería romper su mente, porque a través de eso podía cambiar el destino y la salvación que hoy tenemos en el nombre de Jesús. Lea conmigo el 59 y el 60. Quiero ir rápido con esto. Versos 59 y 60. Dice así: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron porque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al final vinieron dos falsos testigos. Mire, el falso testimonio, aún testigos falsos. Hay gente, a Jesús, mire, yo quiero que entiendan esto antes del proceso de la cruz. A Jesús el diablo le estaba tratando de matar primeramente en sus sentimientos, en su autoestima, en su autoridad. Y dice más adelante que a él lo acusaban, que a él le decían que él hacía cosas que no eran para estas personas válidas. Entonces lo acusaban. Quería el diablo romper su mentalidad, su autoestima antes de la cruz para cambiar el destino profético que él tenía. Por eso quiero que ustedes entiendan que el diablo muchas veces viene a trabajar en nuestras vidas sutilmente. Viene por detrás, sutil. Y muchos cristianos no nos damos cuenta. Muchos no agarran la onda, no se dan cuenta y dicen: ah, bueno, sí, no pasa nada. Pero el diablo sutilmente va quebrando tus sentimientos. Cuando el diablo te hiere y te rompe la mente, cuando el diablo te rompe tus sentimientos, hay algo que se quiebra, y tu dependencia hacia Dios y tu dependencia en tu fe y el poder de tu mente y el poder de la autoridad que tú cargas empieza a deteriorarse. Y es cuando tú empiezas a mirar de lejos a Jesús. Y es cuando tú empiezas a mirar al Señor de otra forma. Y es ahí es cuando empiezas a oír las voces de este mundo. Ahí es cuando empiezas a oír la voz del miedo. Ahí es cuando empiezas a oír la voz de la enfermedad. Ahí es cuando le abres puertas a situaciones que no son compatibles con un hijo de Dios. Cuando nosotros entendemos y nos mantenemos firmes en nuestros sentimientos, cuando nosotros entendemos y nos mantenemos firmes en lo que creemos, cuando nuestra fe está plantada y nuestros ojos están puestos en Jesús, todas las cosas son diferentes, porque Jesús es aquel que nos sostiene en todo. Pero el diablo, así como Jesús, así como siempre le digo, Dios tiene un plan para ti, el diablo está diseñando un plan paralelo para destruir todo lo que Dios tiene contigo. ¿Me está entendiendo? Dígame amén, por favor. Después de todo esto también lo acusaban a Jesús y él solamente guardó silencio. Hay mucha gente que te puede venir a acusar en este tiempo. Hay mucha gente que puede venir a hablar lo que sea hacia tu vida, pero no levantes voz. Y Jesús, ¿por qué, pastor? Jesús no hizo así y vinieron muchos ángeles y destruyeron todo. Porque algunos quieren ver esa película, ¿viste? Que Jesús, ahora van a ver ustedes. Porque nosotros diríamos así: ahora vas a ver, vos hablaste de mí, toma, Señor, mándame carros de fuego y quema todo. ¿Viste? Nosotros somos así.
Pero Jesús nos enseña un sometimiento. A Jesús lo acusaron y él, dice la palabra, guardó silencio. ¿Por qué? Porque anteriormente él había sometido su voluntad. Por eso cuando tu voluntad está primeramente, antes de lo que pase, sometida al Señor, todo lo que sucede después no lo controlas tú. Todo lo que sucede es hermoso porque no lo controlas vos. El silencio lo guardás porque es como que viene Dios y te tapa la boca. No hables porque soy yo el que peleo por ti. Así que no te preocupes lo que hablen, no te preocupes lo que estén diciendo, no te preocupes de nada lo que estás viviendo a tu alrededor. Solo guarda silencio porque es Dios el que pelea la batalla por ti. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Fíjese lo que dice el 27:46, para ir un poquito más rápido y adelantarme en esto. Es muy profundo todo esto si lo podemos entender. 27:46. A mí me gusta leer la Biblia en papel. No sé si te da cuenta. 27:46. Dice así, 27:46. Cerca de la hora de novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me fui rápido a la historia para entrar en la parte más importante luego. Dice que Jesús, estando clavado en la cruz, dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta en ese momento el cielo se puso oscuro y hasta Jesús clamó en su carne. Recuerde, en su humanidad, Él clamó y dijo: ¿por qué me has desamparado? Hay momentos que el cielo se va a poner gris para nosotros. Hay momentos que el cielo se puede cerrar y hasta puedes sentir que Dios te ha desamparado. Hay momentos donde la vida te presenta ciertos cielos grises y oscuros y tú sientes como que Dios no está. Y tú te preguntas y dices: ¿por qué, Señor, me dejaste solo acá? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste sin tu amparo? Imagínense que hasta Jesús dijo eso. ¿Por qué me has desamparado? Pero Dios no te desampara nunca. Dios no te desampara nunca. Me imagino a Dios mirando a su hijo, y déjenme decir algo que quizás no le guste a muchos, pero hasta una lágrima corriendo en la mejilla de Dios, mirando a Jesús y diciendo: tranquilo, hijo, que lo que viene ahora es superior a todo lo que tú has pasado. Y como antes le decía, Jesús sabía espiritualmente lo que él iba a lograr en su espíritu, pero su carne dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? No te sientas, como antes decía, antes de predicar, no te sientas abandonado, no te sientas solo, porque hay un Dios que siempre está peleando a tu favor. Siempre hay un Dios que está, esa voz dispuesta a abrir el cielo para ti. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene cosas grandes para nosotros. Él no te ha desamparado. Y aquí empieza el detrás del sacrificio. Quiero que venga conmigo a Colosenses 2, 13, 15. Colosenses 2, 13 al 15. Si sienten a Dios, dígame amén, por favor. Gloria a Dios. Colosenses 2, 13 al 15. ¿Y dónde estaba Jesús después de la muerte? ¿Nunca se preguntó eso? ¿Dónde estaba Jesús después que murió? ¿Qué hizo Jesús después que murió? ¿Qué hay detrás de la muerte de Cristo? ¿Qué hay? Eso es interesante. Y muchos, preste atención porque Dios va a hablar. Colosenses 2, 13 al 15. Dice así: y vosotros, estando muertos en pecado
y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había, escuche, contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Escuche, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a leerlo otra vez porque es poderoso. Por favor, preste atención. Y nosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, diga conmigo vida, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, diga conmigo todos, anulando el acta y los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fíjese qué poderosa esta palabra, qué poderosa esta palabra. En su muerte hay vida, en su muerte hay perdón, hay un acta y decreto contrario. Escuche esto porque esto es glorioso. Diga conmigo había un acto de decretos contra nosotros. Había un acta de decreto contra tu familia. Había un acta de decreto en tu contra tu generación. Había algo que el diablo había decretado en contra de toda la humanidad. Pero hubo uno que se levantó y por amor se clavó en la cruz del Calvario y se dio por amor para que hoy puedas ver la victoria en tu vida, en tu familia y en tu ministerio. Por favor, abre tu mente porque algo va a suceder en esta mañana. Mira, dice que había un acta de decretos diseñada para ti, para mí, para nuestra generación. Pero ahí estuvo Jesús. Mire lo que dice, léalo conmigo porque esto está poderoso. Y vosotros estando muertos, fíjese, nosotros, la humanidad, si Jesús no hubiera muerto por nosotros, estaríamos muertos en pecados. Fíjese lo que dice. Ahora, ¿por qué peca tanto la gente? ¿Por qué pecan tanto? Porque acá dice que Jesús en la cruz del Calvario, lo voy a leer porque no lo digo yo, mire lo que dice. Segunda de Corintios 2, 13 al 15 dice, y vosotros, mira al que está a tu lado, dile, ese sos vos, estando muertos en pecado, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestras carnes, os dio vida juntamente con Él. Hasta ahí. Jesús muere, su cuerpo va a la muerte porque es carne, pero su espíritu tiene vida. Qué hermoso. Y juntamente con Él, Él levanta la vida, el mundo pasado, el mundo presente y el mundo venidero. Jesús levanta, o sea que antes que nosotros nacimos, ya estábamos marcados para tener vida y vida en abundancia. Ay. Entonces, ¿por qué el pueblo cristiano está sumergido muchas veces en pecado? ¿Por qué el pueblo cristiano, y estoy hablando del cristiano, no del mundano porque es otra cosa? ¿Por qué tú en tu vida estás sumergido en muerte? ¿Por qué hay cosas que te llevan a querer quitarte la vida? ¿Por qué hay depresión que viene y golpea tu puerta y tú le abres con felicidad? ¿Por qué hay cosas que suceden? Porque no has entendido el poder del sacrificio. No has entendido que cuando Jesús murió y su carne fue a la tierra, su espíritu se levantó y junto con Él te levantó de donde estabas. No puedes vivir más en muerte y no vas a vivir más en muerte porque hay uno que venció la muerte y se levantó para levantarte y darte vida eterna para siempre. Y a su nombre, y a su nombre. Hay uno que ha muerto
Hoy el velo se tiene que salir de tu mente, de tus ojos, y se tiene que abrir la autoridad para que entiendas que el sacrificio de Dios nos hace caminar en lugares celestiales. El sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz de Calvario nos hace ser más que victoriosos. No importa lo que se pare delante de ti, no importa quién hable de ti, si no hay uno que te da la autoridad y te dice: hijo mío, hermano mío, si yo vencí la muerte, lo hice para que tú la venzas en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Y esto pasa detrás del sacrificio. ¿Dónde estaba Jesús después de la muerte? ¿Dónde fue? ¿Qué hizo? Sergio, me parece que hay alguien ahí. ¿Dónde estaba? ¿Qué hizo Jesús después de la muerte? Entonces, el lunes, Dios me da el título. Creo que está Agustín. Dios me da el título el día lunes. Imagínense, el lunes pasado Dios me da el título detrás del sacrificio. Entonces yo empiezo a decir: Señor, Dios, detrás del sacrificio. Y yo anoto y empiezo a estudiar en la semana y empiezo a tratar de trabajar este mensaje. Y entiendo que detrás del sacrificio hay algo poderoso y espiritual para que nosotros podamos ser libres para siempre. No podemos permitir que el diablo ya gane más terreno en nosotros. No voy a permitir que el diablo lo haga en mi familia y menos en su vida. No voy a permitir que las sucias manos del diablo toquen tu matrimonio. No voy a permitir que las sucias manos del diablo vengan con una enfermedad. No voy a permitirlo, porque si el reino se revela al pastor, el reino y la muerte se le revela al pastor, y la autoridad detrás del sacrificio se le revela al pastor de la casa, también se le revela a los hijos. También se le revela a ustedes en el nombre de Jesús. Mire lo que dice el 13. Y vosotros, estando muertos en pecados y de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos de todos los pecados. ¿Por qué te culpas del pecado que hiciste ayer? ¿Por qué te sigue lo que hiciste ayer? ¿Por qué te persigue esa voz que te dice: en 1980 hiciste esto, acordate? En el 2011, ¿te acordás que hiciste eso? Acá estoy para recordártelo. Todos tus pecados fueron perdonados. Entiéndelo, iglesia, entiéndelo. Porque hay cosas que nos persiguen de nuestra generación. Y esta es otra prédica. Hay cosas que vienen a través de nuestra generación, que vienen a golpear puertas. Porque en tu generación pasada no se le reveló lo que había detrás del sacrificio de Cristo. Pero hoy, en esta mañana del domingo del 2022, se te va a revelar el reino, se te va a revelar el sacrificio, y no va a haber nada que te persiga, que venga de tu generación y que quiera golpear las puertas, porque cuando venga lo que venga a través de tu generación, tú le vas a decir: aquí no, porque aquí hay revelación, y se me reveló lo que hay detrás del sacrificio espiritualmente. Y como tú vienes desde lo espiritual, yo ya te conozco porque mi padre era alcohólico, yo ya te conozco porque mi hermano era drogadicto, yo ya te conozco porque en mi familia hubo homosexualidad, yo te conozco porque me sigue la pornografía, yo te conozco porque me sigue el adulterio. Pero yo te digo que a mí se me reveló el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y no podrás tocar a mi generación, porque se me ha revelado lo que hay detrás del sacrificio de Jesús. Y a su nombre, aleluya. Es el tiempo que la iglesia de Dios se levante. Es el tiempo que nosotros se nos revele qué hay detrás del sacrificio. Aleluya. Y a su nombre. Quería entrar en esta parte. Porque en la anterior era como que yo tenía que explicarle. Y lo que le decía antes, en el presacrificio, antes de ser Jesús clavado en la cruz,
Él pasó muchísimas cosas en su carne. El diablo quería destruir su mente. El diablo quería destruir su autoestima. El diablo quería destruir su cuerpo. El diablo le golpeó, lo escupieron, le pegaron. Y todo eso le pasó para debilitarlo. Pero en lo espiritual, él estaba fuerte. Y así cualquier situación que venga sobre tu vida, el diablo va a empezar a trabajar tu mente. El diablo va a empezar a trabajar tus sentimientos. Hasta puede venir alguien a golpearte, no lo sé. Pero te quiero decir que si tú estás rendido a Él, tu obediencia está, tu voluntad está sujeta a Él, todo lo que pueda venir y suceder a tu cuerpo no importa. Pero quiero decirte que cuando tu espíritu está sometido al Rey de Reyes, no importa lo que venga, porque vas a salir adelante. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y todo lo que venga no importa, porque mi espíritu está clavado y cimentado en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. ¿Hay alguien aquí? Me dice amén, por favor. Aleluya. Dice así el 14. Anulando, escuche lo que dice aquí. Anulando el acta. Escuche. Anulando el acta de los decretos. Escuche esto. Un acta, ¿ok? El diablo se sentó en el infierno. El diablo agarró un papel grande. Empezó a escribir un acta. 2022, familia X, estaba anotado. Javier Ordiz, 5 de enero de 1977. Este pibe algo trae. Escribí un acta sobre él. Y también al lado del acta hay un decreto. El diablo sella ese decreto, porque como siempre le digo, el diablo es el mejor imitador de Dios. Hay decretos que Dios pone sobre tu vida. Hoy en día los profetas, los apóstoles de moda, se usan muchos decretos sobre ti. Decreto, está bien. Pero fíjense que aquí se habla de decretos demoníacos sobre tu familia, sobre tu vida y sobre tu ministerio y sobre tu plan profético que Dios tiene contigo. Si no se te revela el sacrificio de la cruz, se puede llegar a cumplir todos esos decretos. ¿Cómo, pastor, se va a cumplir si yo creo que Jesús murió por mí? Los demonios también creen. Si no se te revela lo que Jesús hizo, porque entendemos que Jesús fue clavado, como ahora le estoy diciendo, Jesús, corona de espina, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hizo Jesús durante esos 3 días después de la muerte? Quiero que entres ahí, porque ahí es cuando le cortamos la cabeza al diablo. Ahí es cuando le cortamos la cabeza a cualquier demonio chiquitito que venga a molestarte. Porque me imagino que los demonios que vienen a molestarnos son pequeños así. Y no tienen, y se creen que son grandes así. Pero yo declaro sobre tu vida, levanta tus manos. No hay nada que se levante contra ti en este tiempo. Se te revela lo que hay detrás del sacrificio. Se revela en tu vida lo que hay detrás del sacrificio. Y vas a ser victorioso y no va a haber acta y no va a haber decreto que se levante contra tu familia. Porque en tu vida se reveló lo que hay detrás del sacrificio de Cristo. ¿Alguien puede decir amén? Verso 14. Anulando el acta y los decretos que había contra nosotros. Escuche. Que nos era contrario. Escuche lo que dice. Escuche esto. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había un acta, había decretos. ¿Por qué Jesús la quita del medio? Ayer le preguntaba a Dios, ¿cómo? Porque entre tú y Dios el acta estaba en el medio. Tú caminabas y estaba el acta ahí. Señor, hay algo que no me deja pasar. Hay algo que no me permite accederte a ti. ¿Qué es? Hay un acta de decretos que está entre Dios y tú. Dice que, ahí dice, que el acta y los decretos, quitándola del medio,
la clavó la clavó en la cruz. Todo lo que había en contra de ti, todas las enfermedades en las generaciones, todos los maltratos en tu familia, toda la depresión en tu casa, durante toda tu generación, estaban en el medio. Y tu abuelo pobre no se le revelaba el reino, no se le revelaba el sacrificio de Jesús. Y decía: Señor, ¿por qué no entiendo? ¿Por qué no entiendo? Y el acta y los decretos seguían en el medio. Y muchas generaciones pasaron sin que espiritualmente esos decretos y esas actas sean quitadas del medio y clavadas en la cruz. Pero hoy tengo una buena noticia. Pero hoy para ti se te abre y se te revela lo que hay detrás del sacrificio de Cristo. Y esa acta y esos decretos que persiguieron a tu familia, que aún a veces te persiguen, Jesús dice: abre los ojos, porque yo agarré y la quité del medio y la clavé en la cruz del Calvario. Y ahora tienes acceso directo para caminar, para abrazar a papá, para tomar de la mano a Jesús. Y no hay nada que se te levante a ti, y no hay nada que venga contigo, porque se te ha revelado el sacrificio de la cruz. No hay nada between, no hay nada en el medio, no hay nada. Ya no hay decreto y ya no hay acta para ti. Pastor, pero vivo. Viste que hay gente que dice: pastor, ore por mí. Pastor, te da ganas de darle con el micrófono en la cabeza. Se corrió el acta, se corrieron los decretos. Empiece a caminar hacia Dios. Empiece a caminar hacia sus bendiciones. Empiece a caminar a quitar enfermedades del medio. Empiece a caminar a quitar pobreza del medio. Empiece a caminar y a quitar odio del medio. Empiece a caminar y a sacar pobreza del medio. Empiece a caminar a sacar la tristeza del medio. Empiece a caminar y correr el miedo. Empiece a caminar y correr la depresión. Porque ahí está Dios que te dice: ya no hay acta, ya no hay decreto, no hay nada. No le creas al diablo. Él te miente, él te habla, pero yo me revelo con el sacrificio. Entra en el gozo de tu Señor y disfruta. Porque muchos dicen: en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ok, cuando me muera voy a entrar en el gozo de mi Señor, tranquilo. No. Cuando vos entras en el gozo de tu Señor. Ahora, Dios va a querer que nosotros seamos gozosos después de morir. Sí, pero también en la tierra, hermano. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Juancito? Dios te bendiga. Qué bueno verte. Y ves a uno que te abraza y después viene otro y dice: hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Ay, pastor, si le contaría. Ya te mató, ¿viste? Pastor, ¿para qué le voy a contar si no sabes todo esto lo que me está pasando? No se te reveló el sacrificio detrás de la cruz. Nos han enseñado, una vez más, nos han enseñado a un Jesús clavado, a un Jesús que resucitó, a un Jesús que su sangre limpia pecados, a un Jesús que sus llagas sanan enfermedades, a un Jesús bueno, amigable. Pero no nos enseñaron al Jesús de detrás del sacrificio. ¿Por qué, pastor? Porque hay que buscar los códigos, hay que buscar la revelación que hay detrás de todas las escrituras. Hay secretos que si no te moves no lo encontrás. Cuando yo salí esta mañana de casa no encontraba las medias. Y si yo me quedo sentado, no viene mi esposa y me la pone. Aunque a veces sí lo hace. Sí, gloria. Y así es la revelación. Si tú no la buscas, no la encuentras. Si hoy saliste de tu casa y te subiste al carro sin la llave, vas a querer empezar a conducir y no vas a poder conducir. ¿Por qué? Porque te falta. Están dormidos. Porque te falta la llave de la revelación. Así es la revelación, hermano. Así es. Si tú la buscas, Dios te la da. Si tú no la buscas, no la encuentras.
Ahora el cristiano dice, le gusta sufrir un montón, pero no busca la revelación. Le gusta vivir en depresión. O dice, no, pastor, a mí no me gusta vivir. ¿Cómo dice eso? Entonces busca la revelación, porque lo que hoy estoy soltando es riqueza espiritual. Y son llaves que te van a permitir caminar en una plataforma espiritual superior, en un nivel superior. Si tú lo entiendes, algo va a cambiar en tu vida. Algo va a cambiar en tu ministerio. Algo va a cambiar en tu economía. Algo va a cambiar en tu cuerpo. Algo va a cambiar. Algo se va a destapar en el coco. Algo va a suceder porque el sacrificio, lo que hay detrás, es poderoso y es una revelación que te cambia la vida para siempre. Y a su nombre. ¿Cuántos están aquí? Me dicen amén. Primera de Pedro, venga conmigo. Primera de Pedro 3, esto es hermoso. Primera de Pedro 3:18. ¿Hay alguien aquí que me diga amén? Primera de Pedro 3:18 y 19 dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Qué dice? ¿Una sola? 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo, perdonen porque no veo bien acá, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, y en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Dónde estaba Jesús después de la muerte? Dice que Jesús murió. Estoy bien, ¿no? 19. El 19 dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran los espíritus encarcelados? Esta palabra predicó en el griego significa que Jesús fue a hacer una declaración. Y esos espíritus encarcelados eran los espíritus o eran los ángeles caídos que habían faltado a Dios y Dios lo puso en prisiones. Y él no fue a decirle, a predicarle, a decirle, porque no, después de la muerte ya no es, el que es salvo y el que no es salvo no es salvo. ¿Me sigue? Entonces Jesús después de la muerte fue a llevar un mensaje, pero déjeme ir más allá. Fue a llevar una declaración y a decirle, denme las llaves de la muerte. O a decirle, los he vencido. Y después anteriormente leímos que dice que Él los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. ¿A quién exhibió Jesús públicamente en la cruz del Calvario? A los demonios. Y aquellos que están en cárceles, que aún están en cárceles, Jesús fue a darle un mensaje y a decirle, ustedes no tienen más autoridad sobre aquellos que les fue revelado mi sacrificio. ¿Alguien está aquí? Dígame amén. Esto es poderoso. Jesús fue a llevar un mensaje a aquellos. Muchas veces no lo predicaron esto, no lo escuché en muchos lugares. Pero Jesús después de la muerte, así aquel que subió, también descendió, dice la palabra, hasta lo más profundo. Y fue a pararse delante de aquellos que le faltaron a Dios y le dijo, mi voluntad es sometida al Padre. Ustedes no lo pudieron hacer en su libre albedrío, pero yo sí lo hice. Y hoy estoy triunfando delante de todos ustedes. Y no molesten más a mis hijos. No molesten más porque no hay autoridad. Yo les quito, les resto toda autoridad para que mi pueblo, para que mis hijos tengan victoria de ahora y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Cristo padeció una sola vez por los pecados. No hay pecado
por los pecados pasados, presentes y futuros. Cristo padeció una sola vez. ¿Por qué te estás martirizando en los pecados que vives? Si Cristo padeció por los pecados, no lo lleves a la cruz otra vez al Señor. No lo crucifiques de nuevo. Porque Él ya una sola vez murió por los pecados y una sola vez te dio la autoridad para vencer todo pecado que se presente contra ti. Ahora, hay algo importante que tú tienes que saber. El pecado se te presenta, pero tú lo aceptas o no lo aceptas. Tú tienes la autoridad de vencerlo o de abrirle la puerta. Qué silencio, ¿no? Tú tienes la autoridad de vencer al pecado, porque Jesús venció al pecado y a la muerte y a todo en la cruz del Calvario. Y te ha dado la autoridad a ti. Pero tú tienes la autoridad de decirle al pecado, ok, entra en mi vida, o tienes la autoridad de vencerlo, porque Él murió una sola vez y para siempre. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Están entendiendo? Ok. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cuando Jesús muere, Jesús te acerca a Dios. Porque antes en el Antiguo Testamento había cosas que hacer para acercarse a Dios. Pero Jesús muere y rompe ese velo y hace un libre acceso entre tú y Dios. A la palabra lo dice. Murió para llevarte a Dios, para acercarte a Dios. O sea que Dios no es un Dios distante. Dios no es un Dios que lo miran de lejos, sentado en un trono barbudo y no queriendo, con muchas ganas de hablar contigo. Dios no es así. Dios quiere tener contigo la relación más cercana que tú ni te imaginas. Porque Jesús murió y abrió ese acceso para que tú tengas esa relación cercana con Dios. ¿Cuántos entienden y dicen amén? Después dice, siendo a la verdad muerto en la carne y vivificado en el Espíritu. Su carne murió, pero su Espíritu fue vivificado. Y eso nos vivifica a nosotros también. No puede ser que un cristiano ande como muerto en la vida. No puede ser que un cristiano refleje muerte, porque dice la palabra que Jesús fue vivificado. Entonces, si no hay vida en ti, la vida de Cristo, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? Perdóname. Pero si un cristiano no refleja vida, es porque algún acceso dio al reino de las tinieblas. Porque tú tienes autoridad para abrir y tienes autoridad para cerrar. Jesús puso con su muerte esa autoridad sobre nuestras vidas. Pero depende de ti. Mirá al que está a tu lado y decirle, depende de vos. Así en argentino, dígaselo, así nomás en crudo. Depende de vos. Porque fíjese el que está a su lado si tiene cara de vida, porque algunos tienen cara de, ojo, cuidado, Dios te tiene que vivificar. Y levante sus manos al cielo. Todo lo que esté muerto en tu vida, todo lo que esté muerto en tu vida, todo lo que esté muerto hoy se vivifica en el nombre de Jesús. Todo lo que esté muerto en tu vida se vivifica en el nombre de Jesús. Todo es vivificado en el nombre de Cristo. Todo es vivificado por la muerte de Dios, de Jesús, del Cordero en la cruz del Calvario. Todo se vivifica a partir de hoy. Diga conmigo, todo se vivifica en mi vida por el sacrificio de Cristo en la cruz. Todo se vivifica en mí por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y a su nombre, por favor no se me duerma, no se me duerma, pero que se abra su mente porque Dios va a cambiar su mente para siempre. Apocalipsis 1, 17 y 18. ¿Cuántos están entendiendo, por favor? No me mienta, por favor, no me mienta, lo único que le pido. ¿Cuántos están entendiendo y dicen amén? Ok, perfecto. Apocalipsis 1, 17 y 18. Dice así, cuando le vi, Juan estaba teniendo la revelación y dice así, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas,
soy yo, el primero y el último. ¿Cuántos dicen amén? Dice así: y el que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí las llaves de la muerte, mas he aquí, Dios mío, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Una vez más, el 18: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué hizo Jesús después de morir detrás del sacrificio? Fue a buscar las llaves de la muerte y del Hades. Apláudale si quiere, apláudale con ganas, vamos. ¿Qué significan las llaves de la muerte? Jesús, si estás muriéndote, Él tiene las llaves para darte vida. Jesús puede enviar a alguien a la vida, pero también uno decide seguir para el lado de la muerte. Entonces, dice aquí que el que estuvo muerto, hoy vivo por los siglos de los siglos. La muerte de Jesús causa la vida eterna de Cristo. Jesús va a vivir por siempre, por los siglos de los siglos, amén. Y he aquí, dice la palabra, yo tengo las llaves de la vida, las llaves de la muerte y del Hades. Él fue y quitó la muerte, quitó las llaves de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no hay muerte que te persiga. No hay espíritu de muerte que venga a querer perseguirte. No hay temor a morir. No hay temor a que te mueras. No puede caber en tu mente en decir, si me muero me voy al infierno. Porque entendiste el sacrificio y entendiste que la muerte no te va a seguir, que Jesús tiene las llaves. Y tener las llaves es un símbolo de autoridad. Y tener las llaves significa que abre y cierra. Y Él va a cerrar la muerte para ti. Y hay algo que te espera que se llama vida eterna. Él va a abrir el cielo para ti. No hay nada que muera en tu vida porque Él tiene las llaves de la muerte. Muchos antes de la muerte de Cristo iban a un lugar que se llama Hades, que también significa infierno, pero antes de Cristo era un lugar de espera donde llegaban los muertos. Pero hoy, después que Cristo muere, directamente el cristiano accede a la vida eterna. Y aquellos que niegan a Jesús van a un lugar de lamento eterno. Pero Jesús, mire qué poderoso que es esto, que detrás del sacrificio Jesús tiene unas llaves que cierran la puerta de la muerte eterna para ti. Jesús tiene la autoridad y las llaves que cierran la puerta de la muerte eterna para tu familia, que cierran la puerta de la muerte eterna para ti. Si tú entiendes qué hay detrás del sacrificio de Cristo, que no solo Jesús fue colgado en un madero, que no solo a Jesús le clavaron en su costado, que no solo a Jesús le dieron vinagre de beber, todo eso sí, pero quiero que entiendas y te sumerjas en lo que hay detrás del sacrificio, porque lo que hay detrás del sacrificio es lo espiritual que Dios tiene que revelarnos en este tiempo, para que la condenación eterna no te siga, para que nada del otro lado del infierno, de los demonios, vengan a perturbar a tu vida, a tu familia, a tus hijos. Nada va a perturbarte porque a ti se te reveló lo que hay detrás del sacrificio, porque a ti se te reveló lo que Jesús hizo. Y yo quiero decirte que Jesús tiene las llaves y la autoridad para abrir y para cerrar. Tiene esa autoridad, la tiene en su mano. Y fíjese qué grande que es su misericordia, que Jesús te dice, ven hijo, no camines por allá. Ven, no hagas esto, ven conmigo que yo te guío. Cuando tú sometes tu voluntad a Él, todo empieza a salir como Él quiere. Pero hay gente que camina en desobediencia, que hay gente que no es capaz de someter su voluntad a Jesús. Sería tan fácil si pudiéramos entender que sometiendo nuestra voluntad al Señor, las cosas, todo lo que vivimos sería tan diferente, porque Jesús mueve su llavero y te dice, hijo, yo tengo la vida, yo tengo las llaves de la muerte, pero tú no vas a ir a ese lugar. Entendelo, se te revela en esta mañana el mensaje de la cruz,
se te revela en esta mañana lo que sucedió detrás del sacrificio. Empecemos a caminar en obediencia. Empecemos a caminar en ese sacrificio espiritual que Jesús hizo. Empecemos a sumergirnos en la palabra, a buscar la revelación que Dios tiene para nosotros. Empieza a comprometerte, empieza a sacrificar cosas para Dios. Empieza a sacrificar tu desobediencia, empieza a sacrificar tu pecado, empieza a sacrificar tu tiempo para darle tiempo al Señor, porque Jesús murió y dio un sacrificio eterno y dio un sacrificio enorme, pero tú sigues caminando en cosas que no te ayudan para acercarse a Dios. Yo necesito que en este lugar haya gente que tome un compromiso no con el pastor, no con este lugar, sino que tome un compromiso con Jesús, que tome y entienda lo que hizo Jesús por ti. Por eso cuando empecé este mensaje dije, mucha gente no anda bien con Dios, mucha gente no hace caso, mucha gente anda en desobediencia, mucha gente dice, yo hago lo que quiero, a mí no me manda nadie, haz lo que quieras, pero el que te juzga no es el pastor. Con quien tú te comprometes no es con Javier el pastor, sino con Jesús. El que te está mirando es Dios de arriba. Yo no quiero y no vengo a asustarte, solamente te digo que el compromiso y que entiendas el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por ti. Cuando tú desvaloras las cosas, cuando a ti no te importan las cosas y dices, yo hago lo que quiero, a mí no me manda nadie, yo hago esto porque se me da la gana, y Jesús te mira y te dice, hijo, no entendiste nada, porque yo di mi vida, y cuando le dije a Dios, pasa de mí esta copa, es porque a mí me costó, porque a Jesús le costó entregarse por ti, pero Él se dio por amor. Y cuando nosotros entendemos que el sacrificio de Él fue por amor eterno, para que camines en vida eterna, para que vivas en libertad, para que vivas en abundancia, para que vivas lejos del pecado. Y hoy el mundo le da la espalda a Dios, hoy el mundo le da la espalda a Jesús, pero Él te dice, hijo, entiende el sacrificio que hice por ti, para que camines en victoria, para que camines en sanidad, para que camines en justicia, para que camines conmigo. Somete mi voluntad, somete tu voluntad a mí, aunque hay cosas que te cuesten y vos le digas, pasa de mí esta copa porque no aguanto. Y ahí es cuando Dios se mete en la jugada, y ahí es cuando Dios mete su nariz y su cabeza y pelea por ti. Entendamos que el que pelea por nosotros es Dios. No quieras hacer las cosas con tu fuerza, no quieras vencer enfermedades por tus fuerzas, no quieras pelear contra demonios por tus fuerzas, porque esas cosas son espirituales, y si no te metes en el espíritu no podrás vencer, porque esa autoridad te lo da el entendimiento y la revelación del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por ti, por mí y por toda nuestra generación. Y a su nombre, póngase de pie, iglesia, póngase de pie. Oh, yo siento a Dios en este lugar, yo siento a Dios. Yo siento a Dios. Es el tiempo que tú dejes todo lo que tienes que hacer y entregarte a Dios. Es el tiempo de caminar en su voluntad. Por favor, es el tiempo. ¿Cómo queremos ver milagros? ¿Cómo queremos ver sanidades? ¿Cómo queremos ver revelaciones? ¿Cómo queremos ver que Dios te use? ¿Cómo querés que tu ministerio avance? Si cuando Dios te dice, entregame una hora, Él dice que estaban en el monte y oraba y le decía, pasa de mí esta copa, y volvía y los discípulos estaban durmiendo. ¿Qué me habla de esto? Que aún ellos mirando a Jesús no tenían el compromiso. Necesitamos que nosotros orar y decirle, Señor, yo quiero que me uses a las naciones. Es lindo. Yo quiero que cuando hable el cielo descienda. Es lindo. Pero ni una hora pudiste orar con Él. Jesús se bajó y le dijo, ni una hora pudieron, ni una hora. Eso significa que Jesús te pide una hora de tu día, nada más. Fraccionala en partes y orá. Pero a veces ni 10 minutos le damos a Dios. Pero si pasa algo, Señor, ¿por qué me haces pasar por esta prueba? ¿Por qué me haces pasar por todo esto? Si yo te amo, Dios.
Y Dios no te contesta porque si te contesta te pega un palazo en la cabeza. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Jesús baja del monte y dice, y te mira y te dice, ni siquiera una hora pudiste interceder. ¿Dónde está tu compromiso conmigo? Quiero que se te revele el sacrificio que yo hice en la cruz. Quiero que entendamos la autoridad y el poder que tiene el sacrificio detrás de la cruz. Que ya entendiste desde pequeño y todos estos años de cristiano que a Jesús lo crucificaron, que Jesús fue herido, que Él fue escupido, que a Él le pegaron, que a Él le hicieron montones de cosas. Pero quiero que entremos, porque estamos en el último tiempo, de entrar en lo espiritual y en la revelación de lo que hay detrás del sacrificio. Porque tú no te vas a parar delante del diablo a decirle, ay, ¿sabes que yo estudié teología, Satanás? 5 años y también 5 años en el instituto. Y el diablo te mira y te dice, tú sabes mucho, pero no tienes la autoridad de la revelación de lo que hay detrás del sacrificio de Cristo. Tú entiendes que Jesús murió y su cuerpo fue enterrado, pero ¿dónde fue su espíritu cuando Él murió? ¿Dónde estuvo Jesús esos 3 días después de la muerte? Porque al diablo le gusta que tú estudies, a Dios también, pero Él quiere que nosotros busquemos la revelación, que vayamos más allá de lo que dice la palabra, que tengas ese hambre, esa sed de que tú le digas, Señor, revélame lo escondido, revélame lo que hay en esta palabra. Por eso yo le decía al Señor ayer, ¿por qué Jesús decía, pasa de mí esta copa? Es fácil, sí, pasa de mí esta copa, pero porque lo que bebemos iba a ser tan fuerte lo que Él iba a pasar, que iba a ir todo por dentro. Y Jesús sometió su voluntad y dijo, no importa, si viene, viene, pero yo hago tu voluntad. Yo someto tu voluntad, mi voluntad a ti. Y Dios quiere hacer eso con nosotros. Dios quiere abrir los cielos, hermanos, para tu vida. Dios quiere abrir los cielos para tu ministerio. Dios quiere cambiarte. Dios no quiere verte en sufrimiento. Dios no quiere verte en lágrimas. Dios no quiere verte que estés apenado. Dios no quiere verte en cosas que no le agradan. ¿Por qué tienes la autoridad para abrir y también para cerrar? Cierra las puertas que no te acercan a Dios. Cierra las puertas que no entran cosas de Dios. Porque por puertas se entra y por puertas se sale. Cuando tú abres una puerta de Dios, las bendiciones, las sanidades, todo lo lindo de Dios entra. Pero cuando, como el otro día predicaba, cuando tú abres la puerta de la oscuridad, cosas buenas no van a entrar de ahí. Aunque tú lo desees, hay pecados que la concupiscencia, nuestra carne, te tira para hacer las cosas que no son. Pero tú tienes la autoridad de cerrar. Cerremos puertas en este tiempo. Cerremos puertas porque Jesús, detrás del sacrificio, nos dio autoridad. Él nos hace caminar en lugares celestiales juntos con Él. Levanta tus manos al cielo.